voy a hacer algunos comentarios para luego abrir la conversación. Es decir, Leonardo me ayuda con tú. Aquí están algunas preguntas, la mayoría son para nuestro amigo de Nani, para que vamos preparando un diálogo. Bueno, yo lo que voy a presentarles a ustedes son algunas consideraciones para mostrar la relación de este tema con el de la paz, porque nos planteamos hacer una serie de reflexiones en este diplomado sobre las agendas de paz, y metimos el tema de la minería, que de manera expresa ha sido omitido en el acuerdo de La Habana y que ha sido objeto de una controversia, incluso en la sesión inaugural o de presentación en Oslo, cuando la FARC, a través de su vocero Iván Márquez, dijo que iban a meter el tema de minería, el ministro, y el modelo económico, el ministro de la calle dijo que eso no está en la agenda. Pero, pues evidentemente, pues aquí hay dos cosas. Una cosa es el acuerdo de paz en La Habana y otra cosa es la construcción de paz en Colombia. El acuerdo de La Habana es un pedazo de lo que se necesita en Colombia para construir la paz. La propia definición que ha aceptado el gobierno, que tiene Naciones Unidas, que compartimos muchos, pues plantea que la construcción de paz está asociada a transformaciones sociales, económicas, políticas, estructurales, para poder superar situaciones prolongadas de violencia y de conflictos armados. Entonces, no podemos nosotros pensar que un acuerdo de cese de hostilidades y de algunas reformas puntuales que salgan de la mesa de negociación, ya con eso se ha construido la paz. Y la construcción de la paz es un concepto mucho más amplio. Pero entonces, yo les voy a hacer comentarios alrededor de estos tres puntos y con ellos tocaré temas que han sido objeto de las exposiciones para mirar pues algunos otros ángulos. El conflicto por el territorio y los recursos naturales ha estado en el centro de las guerras y uso de la violencia para el dominio y negocios. Es imposible hablar de enfoque territorial en desarrollo rural sin considerar la expansión mineroenergética y sus locomotoras. Construir la paz es un imperativo de toda la sociedad, más acá y más allá de los pactos de La Habana. En relación al primer punto, hay algo que pues, sale de Cartabona. Incluso hay un libro muy interesante que se llama La guerra por recursos, a propósito de profesor Klein. Eso hago alusión en una publicación que hizo de paso, un libro que se llama Renta Minera, que está también a la disposición de ustedes, y él demuestra cómo todo lo que ha sido la explotación del petróleo, la búsqueda de los territorios para el petróleo, pues ha estado asociado a estrategias militares. Incluso los Estados Unidos dejó de considerar el tema de recursos naturales, sobre todo de recursos energéticos, de fuentes de energía primaria, dejó de considerarlo un asunto económico. No es un asunto de economía para Estados Unidos, es un asunto de defensa nacional. Es un interés de defensa, y así lo ha definido. Ha definido formalmente para los Estados Unidos como un asunto de defensa nacional, y por una razón supremamente evidente, y es que cada vez es mayor el déficit de energía comparado con las dinámicas de crecimiento y de consumo de energía de las economías tanto de Estados Unidos como de Europa. Son países deficitarios, y hay una paradoja, y es que mientras el gran consumo de energía está en Estados Unidos y en Europa, las
fuentes identificadas de reservas de esa energía primaria, fundamentalmente de energía fósil, del carbón y el petróleo, están en lo que se llama Medio Oriente, en países del sur de América Latina, en África, de Asia. Y eso ha establecido, desde que se dinamizó esta sociedad basada en energía fósil, en el petróleo, en el carbón, en primera instancia, ¿no?, ha establecido una lucha por el dominio y el control de esos recursos, y una lucha que se ha hecho militarmente. Entonces, todos estos estudios de profesores eminentes de las universidades de los Estados Unidos, otros, Grumman ha escrito sobre esto, el premio Nobel Stiglitz también ha trabajado estos temas, y los principales economistas, premios Nobel de los Estados Unidos han mostrado cómo se ha dado un mapa de conflictos y de guerras asociado a la lucha por recursos. Los conflictos más graves que se han presentado después de la Segunda Guerra Mundial han estado relacionados. Por lo que toda la situación del Medio Oriente es inexplicable sin la guerra por recursos, y particularmente por el petróleo. Y no solamente por el petróleo. Toda esta asociación de guerra y lucha por control de recursos, pues hasta en el cine. No sé si ustedes recuerdan la película esta, Diamantes de Sangre, ¿no? Y la guerra de Irak, estamos cumpliendo aniversario esta semana, fue inventada para controlar el petróleo. O la operación esa del desierto, las guerras por control de recursos. Esa ha sido una constante. Entonces, hay una geopolítica a nivel internacional alrededor de esto. Y hay una gran asociación entre grandes corporaciones, me refiero de nuevo al caso del petróleo, pero voy a mostrar que no solamente en el caso del petróleo, sino grandes corporaciones que se asocian a esta geopolítica, a estos intereses de grandes estados, a estos intereses de potencias, grandes corporaciones, y participan de toda la dinámica que incluye el componente militar. Y entonces no hay una lógica económica en lo que ha sido la explotación minero-energética. Me refiero en particular a eso. Yo tengo una especialización en termodinámica. Alguna vez fui ingeniero químico, nadie sabe, pero estos días por ahí lo dije y me miraban como un tipo raro. Y después me volví economista y no, la gente creyó que era economista, tampoco. Entonces tengo obsesión por el tema de la energía. Y una primera conclusión quiere decir que eso no es un tema económico. Es un tema político, es un tema de poder, es un tema de carácter mundial. Cómo se distribuyen los recursos, cómo se ordenan, cómo se desplazan las inversiones. Pero la circunstancia que tenemos ahora, en este momento, a nivel mundial, es que con la dinámica asiática de China, de la India y de los llamados países asiáticos y demás, se modificó el panorama de la geopolítica y de mercados, y se dispararon los precios. China se volvió el gran consumidor, no solamente de petróleo, sino de carbón, y además pues, se han dado otros fenómenos políticos, de posicionamiento, de nacionalismo, de chavismo, de cosas de esas que están en el centro de la explicación de este periodo largo de altos precios de petróleo. Y junto con el petróleo de altos precios de carbón. Ya llevamos más de una década en esa perspectiva. Yo les diría, para que ustedes tengan
una idea. Ustedes recuerdan ahora que se hizo reflexión sobre petróleo y sobre carbón y demás a propósito de la muerte de Chávez. Se recordaba que cuando Chávez subió a la presidencia, el precio del barril de petróleo estaba en $19 y ahora ha estado entre 80 y 100, 5 veces más. ¿Saben cuál es ese es el precio internacional? 100, de 20 a 100 en ese periodo. Pero el precio de producción más una rentabilidad media de una tasa de rentabilidad promedia para el capital de 17% o cualquier cosa, no pasa de $4. Ahí quiere decir que hay un fenómeno increíble de una renta especulativa, de una hiperganancia, y lo mismo pasa con el carbón. La relación entre la tonelada de carbón a precio internacional, que saca Cerrejón, Albrum, en esas 80 millones de toneladas o 86 millones de toneladas, la diferencia entre eso, que está actualmente internacionalmente por las nubes, y el precio de producción también una relación de 1 a 5, incluso más. Ese negocio es rentable si recibieran, rentable, buenísimo negocio, si recibieran el 15% del precio actual. En ese panorama, en toda esta dinámica, hay que tener en cuenta, porque explica muchas de las tensiones de las luchas y de los acomodos a dónde va ese recurso, a dónde van esas ganancias, cómo se reparte entre los estados, las regiones, las sociedades, cómo se reparte, y eso no se ha hecho en ninguna parte ni en Colombia de manera simplemente por negocios económicos. Antes de mostrarles a ustedes el por qué será un conflicto territorial, solamente quiero aludir al siguiente tema. En Colombia, la actividad de minería metálica, particularmente el oro, pero también el níquel, no se excluye el petróleo, ha estado asociada al conflicto armado interno. Y se ha utilizado la violencia y los contextos de conflicto armado en la búsqueda de control de territorios para la explotación minera. Ya hicimos en este sitio un evento que algunas de las personas que están acá, veo pocas, pero que concurrieron, con los Envera Catíos. Y hay algunas publicaciones recientes, entre ellas una que hizo la Fundación de Justicia sobre el río Sino, se llama Adiós Río, y muestran lo que ha sido la lucha por los recursos, no solamente por los recursos hídricos, sino por los recursos en esa zona. No se puede explicar ninguna explotación, ni siquiera más a un lado, lo de Cerro Matoso, sin tener en cuenta las dinámicas políticas militares y las luchas por el territorio de diferentes actores. Ustedes recuerdan que hubo un bloque que se llamó Bloque Minero de los paramilitares de Magdalena Medio, y muchos de los grandes jefes paramilitares estuvieron asociados a los intereses mineros. Por ejemplo, toda la historia de la Frontino Coal Company estaba asociada a la guerra por esos territorios. Y después de que se terminó la concesión, la historia de qué pasó con eso es un motivo de investigación. Hay un mensaje así muy tibio planteado en un video que hizo un señor periodista italiano, el que cogieron las FARC,
Cancuá, que se llama Por todo el oro del mundo, ni por todo el oro del mundo. Busquen lo que está en 4 capítulos o 5 capítulos, está en internet, en YouTube. Y él cuenta la historia de lo que pasó ahí. Después de que esa empresa revirtió al Estado, la empresa se declaró en quiebra, no tenía plata, le dijo: no, ahí les dejo a los trabajadores para que se paguen las cesantías, las prestaciones, eso para los trabajadores de la maquinaria. El acta de Nueva York, donde la empresa dejó eso, la perdieron. Al cabo del tiempo se desató una guerra jurídica por esos títulos. En el territorio se declaró una guerra donde vinieron todos los poderes, desde lo más alto a lo más bajos. Se formó una empresa en Canadá, de esas que nos describía el doctor Chavarro, y esa empresa hoy era dueña de la mina. Pero para que pasara toda esa historia, pasaron varias guerras. Y podríamos analizar muchos otros territorios en Colombia para ver de qué manera estaba asociada la ocupación del territorio minero con dinámicas de guerra. La historia del Agrumo. ¿Ustedes creen que se puede disociar la dinámica del Agrumo de lo que ha sido la lucha por el territorio? La dinámica de los paramilitares en el Cesar. Eso es objeto de investigación en tribunales. Es un tema que ahí hay una relación entre el problema territorial, el problema de la explotación minera y el problema de un conflicto. Entonces, eso es una dinámica que vemos. Voy a mostrarles a ustedes el tema de los conflictos y les voy a hablar de estos mapas que ahora vimos. Primero les muestro los mapas y luego las cifras, porque estoy de acuerdo que los mapas, que esos mapas son a escala y son sacados, todos son sacados por un ministerio, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Minería. Algunos de estos los he tomado de presentaciones del ministro de Agricultura, del ministro de Medio Ambiente, del ministro de Minas, ¿no? Pero donde lo que yo quiero señalar es que aquí hay una conflictividad alrededor del territorio y que es cierto lo que ahora se nos afirmaba de que no se puede mirar la problemática sin ver las interrelaciones entre las diferentes actividades que se hacen en el territorio. Por supuesto que aquí hay que tener en cuenta las zonas de reserva. En Colombia, cuando uno habla de territorio, pues no hay que hacer los cálculos solamente con las 114 millones de hectáreas de plataforma terrestre, ni de los 2 millones si incluimos la plataforma submarina. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que también hay unas áreas que son las áreas que están excluidas, que tienen que ver con las zonas de reserva forestal o de ley segunda, donde dice que eso es un patrimonio de la nación y que esas reservas son intocables. Las áreas de parques que se traslapan con las zonas de reserva forestal, pero también hay otras áreas protegidas desde el punto de vista ambiental y que están asociadas a tratados internacionales como los humedales o lo que son riberas de los ríos, y hay una serie de áreas que al hacer la contabilidad territorial pues tenemos que tenerlas en cuenta. Pero aquí esos puntitos, que por supuesto son vistos con lupa de aumento, se le ha aplicado un zoom porque han marcado en escala, de todas maneras son indicativos de un fenómeno que tenemos, y es el conflicto entre la titulación minera y áreas protegidas. Eso es una realidad en Colombia y tiene que ver con toda la categoría de parques naturales, humedales, reserva forestal, con todo hay una superposición. Si llegamos, mostremos rápidamente estos mapas solamente para cuando lo pasen. Este sitio es aquí, este es tomado de una presentación del ministro de Agricultura que tiene razones de estar preocupado
en relación a la minería. Las zonas de exploración minera, ¿no? Más o menos se habla de más de 5 millones en exploración, cifras del año 2011. En el 2012 se nos habló de que se iban a sacar más de 2,5 millones de hectáreas a titulación. No hay una estadística que diga cuántos han salido en ese ciclo de titulación, exploración, dice todo el ciclo de negocio, pero hay unos plazos que establece el Código Minero cuando dan un título. El Código Minero dice que tiene un plazo de 3 años, se puede ser ampliado a 2 más, ¿no? Hasta 5 años, y las empresas, por ejemplo, la Angola Chante en un momento determinado tuvo títulos en 4,5 millones de hectáreas. Y una vez que hizo prospección en muchos de esos, pues ha devuelto títulos y se concentra en una porción de ese territorio. Es decir, que ahí hay que tener en cuenta. Pero petróleo son a esta altura 25 millones de hectáreas, muy hacia la parte oriental, y la minería más en la zona andina e interandina, la minería metálica. Y también, por supuesto, otras formas de minería, como se ha dicho acá, particularmente para la industria de la construcción. Pero, ¿cuál es el fenómeno nuevo? ¿Qué es lo que ha tenido la gran expansión? La gran expansión ha sido fundamentalmente del carbón, del petróleo, de la minería metálica y del oro. Y nosotros no tenemos, y por supuesto está coltán y otros minerales importantes, pero ¿dónde está el gran fenómeno? El boom de titulación. El boom de titulación no ha estado precisamente en la industria de la construcción, y menos en este periodo, ¿no? Hubo un boom mucho mayor en los años 90, en la primera década de este siglo. Pero ahora, desde el año 2002 para acá, después de la aprobación del Código Minero, especialmente desde 2005 para acá, el gran boom ha estado en minería metálica, carbón y petróleo. Y entonces nosotros tenemos que efectivamente sí hay un conflicto entre la titulación, las concesiones de exploración petrolera y la titulación minera con el ordenamiento del territorio desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico. ¿Sigue? Bueno, estas son algunas de las empresas mayores, pero me parece interesante mencionar este asunto. 4 millones de hectáreas, uno dice, sí, es que ¿ustedes saben cuánto es el área agrícola de Colombia? 3 millones 8, dice que 3 millones 800, pero las cifras van hasta 4 millones 500. Es el área donde está la actividad agrícola en nuestro país. Aquí, un grupo relativamente pequeño de compañías tiene 4 millones a esa altura. Dice que el fenómeno nuevo no son los pequeños, sino son grandes compañías de importancia mundial, especialistas en la minería, que si están haciendo, están explorando, están haciendo prospección. Vamos a ver, la Angola Chanti pues no ha sacado una onza en la Colosa, pero que son las dinámicas que tenemos. ¿Qué significa que una empresa minera tenga un título para explorar? Muchas cosas. Pero entre otras cosas, en virtud del Código Minero, significa que tiene prioridad su actividad económica sobre cualquier otra actividad en el territorio. El artículo 13 del Código Minero del 2001, el Código Minero vigente, señala que en virtud de que la minería es de utilidad pública y de interés de la nación, cualquier predio que se requiera por parte de una empresa minera para su actividad puede ser objeto de un trámite de expropiación por vía administrativa, sin derecho a apelación.
Y eso le ha sucedido a mucha gente. Yo me he encontrado con personas en ese sábado, un señor que estábamos haciendo un foro allá sobre la industria del carbón, y se acercó un señor que estaba allí en un foro para empresarios del Cesar y de la zona, y bueno, pero era abierto. Entonces un señor dijo: no, mire, tengo una tierrita y tengo problemas porque resulta que ahora me apareció un señor y me dijo: yo tengo título minero sobre su predio, mañana voy a llevar una maquinaria, mire que aquí tengo la autorización, yo no se puedo poner porque yo puedo, para hacer prospección, de un código minero no necesito pedirle permiso a usted, yo ya tengo el título, lo saqué por internet, ¿no? Y con este título y una nota, ¿quiere que traiga una nota del alcalde? Pues se la traigo. Mañana llevo las máquinas y con eso a pasar por frente de su casa. Y entonces le dijo: pero podemos hacer una cosa, hagamos un negocio. Entonces le dije: ¿qué hago? Yo tenía pensado sembrar allí, teníamos un plan de arroz, no sé qué, y ahora resulta que con esta incertidumbre los socios con los cuales yo iba a hacer inversión están paralizados. Entonces yo le dije: no, pues no sé, ¿por qué no se asocia con otros vecinos? Me dijo: sí, es que los otros vecinos son mis hermanos. ¿Y cuánta tierrita tiene? No, cada uno tiene 2.000 hectáreas. Era un señor productor que tenía un conflicto porque se le ha generado inestabilidad en su negocio. Pero bueno, la misma situación en el Meta, cada rato se presenta, aquí pues tenemos una delegación importantísima del departamento de Meta. No, se presenta la situación de que llegan y le dicen al señor: ya, yo he estado con comunidades indígenas, en el Casanare, en todos lados, donde se ven enfrentados a esa situación. Además le dicen lo siguiente: no solamente la zona que yo tengo título, sino que la ley dice que de ese polígono, un radio de 5 kilómetros a la redonda es área de protección de la actividad minera. ¿Sí se establece eso? Entonces quiere decir que desde el punto de vista del derecho de propiedad, el código minero, los artículos 13, transmutó todo. Aquí hay propiedad minera y otras propiedades. La Constitución dice que la alimentación, el derecho a la alimentación y demás es de interés, y que la producción agropecuaria es de interés público y demás, pero no tiene una cláusula inmediata que dice que cualquier cosa que se oponga puede ser removida, y que cualquier propiedad que se quiera poner a eso puede ser objeto de expropiación por vía administrativa. Y sabemos casos de expropiación en el carbón, ¿no? Ahí estamos, casos grandes y casos pequeños, ¿no? Nosotros tenemos publicaciones en INDEPAZ del acompañamiento que hacemos a las comunidades cercanas a la Cerrejón, y en ese momento hay un proceso andando de expropiación. Ya conocemos que fue famoso el proceso del tabaco, pero ahora está a puertas el proceso de expropiación para algunas familias de la comunidad de Rocha, una comunidad afro que se ha resistido a trasladarse en las condiciones que dice la empresa, y están dando el proceso de expropiación. Ahí está en el proceso de negociación, pero con una espada de Damocles. Entonces aquí hay propiedad y propiedad asociada a los títulos mineros. Esa es una situación real. Entonces eso es válido para todas estas empresas. Si sigamos, esto es simplemente una lista para mostrar que las empresas que están aquí son las más grandes del mundo. La BBH, la Billington, la Global, Glencore, Strata, todos son. Estas no son esas así de... Hay algunas de papel que han armado así, que se consiguen un señor muy experto con nombre cubano o alguna cosa de esas, o boliviano, se van a Canadá, hacen 3 vueltas, salen a la bolsa, meten plata de no se sabe dónde, qué isla virgen, y luego llegan acá y compran una gran empresa. Pero lo grueso son grandes compañías. Sigamos. Bueno, esto es simplemente mostrar los ciclos del oro y del carbón, no nos vamos a detener, de la minería. Pero pasa ahí. Este dato
Miren ustedes, yo les voy a mostrar a ustedes aquí, es cierto que las áreas, digamos, la titulación en Parque Nacional Natural ha sido pequeña, relativamente. Pero miren donde dice zona de reserva forestal. La zona de reserva forestal de 468, forestal protectora, de 468.000 hectáreas, cuando teníamos en el 2008 que el 4.7%, 22.000 hectáreas estaban tituladas, saltamos en el 2010 a 264.000, el 56%, más de la mitad. Luego, zona de reserva forestal de la segunda, 43 millones de hectáreas. Quiere decir que el 40% del territorio colombiano ha sido declarado zona de reserva forestal. Y en zona de reserva forestal, supuestamente esto está permitido, la actividad productiva y la actividad minera. Pero el código minero dejó la puerta abierta y hasta tal punto la puerta no está abierta, no está la puerta, la ventana, todo el techo, que a la fecha nosotros tenemos que el 46.8 está, hay falta poner el dato, está con títulos. Humedales, 711.000. En el año 2008 habían 79 títulos en humedales. En el 2010 pasó a 2003. Quiere decir que el 46% de los humedales Ramsar que además están amparados por un tratado, una convención mundial. Cuando ustedes, los ambientalistas que están acá, oyen hablar de humedales Ramsar, se dan la bendición, porque es palabra sagrada, es algo que hay que preservar, los humedales. Hay tratados internacionales, la gente reúne en todos los países del mundo y vigilan. Y aquí hay titulación. Es decir, hay un conflicto tremendo alrededor del tema de dónde se hace minería en toda esta expansión. Es decir, es un conflicto efectivo. Se presentó una desregulación. Y esa desregulación no fue solamente en Colombia. En esto, pues hay varios trabajos. Nosotros formamos parte de una red latinoamericana y andina con organizaciones de Ecuador, de Perú, pero también en relación con Bolivia, de seguimiento a la actividad minera. Y, por supuesto, desde hace 20 años para acá, hubo y sobre todo pues en finales de los 90 y la década pasada, una gran ofensiva en las multinacionales con un papel muy activo del Banco Mundial y de otras entidades para la modificación de los códigos mineros y la flexibilización en cuanto a en dónde se hace y en qué condiciones de reparto de las utilidades, o utilicemos la palabra que algunos economistas utilizamos, de la renta minera. Pero esa flexibilización plantea estos conflictos acerca de dónde. Es decir, y eso significa un conflicto territorial. Sigamos. Bueno, es simplemente los páramos, las ciénagas, los sitios que están en cuestión. Este es el cuadro de la lupa grandísima, pero que es una discusión de cómo se afectan territorios étnicos con la titulación y con las solicitudes. 500.000 hectáreas de territorios étnicos han sido tituladas para explotación en el año 2008 y al año 2010 1.500.000 hectáreas. Hubo un gran boom impresionante, eso hay que investigarlo. El doctor Lucas nos aclara por qué ese boom de titulación tan impresionante entre el año 2008 y el 2010. Fue
feroz la fluctuación, seguramente tiene que ver con los precios del oro, del carbón y demás, pero quiere decir que se crea un conflicto con los territorios colectivos, ¿no? Que, sigamos, en resguardos, en territorios colectivos, ¿no? Que tenemos el área total de resguardo, el área de territorios colectivos, área titulada y la situación actual señalada por las comunidades indígenas. La cifra, de todas maneras, a 2010 ya era más superior a 500.000 territorios colectivos indígenas. Ahí hay toda una situación también de disputa con los territorios. Porque algunos dicen, no, es que es el subsuelo. Pero ¿se puede hablar que es el subsuelo cuando se trata de minería a cielo abierto? No. Es el subsuelo, el suelo y el cielo, todo. Es todo. Pero cuando se trata en un territorio étnico de minería, de cualquier tipo de minería, se establece un conflicto tremendo con sus planes de vida. Imagínense ustedes una mina en Guambía, donde el tamaño promedio, aunque la propiedad es colectiva, pero si dividimos por el número de familias el territorio, no da media hectárea. Da 0.25 unidades agrícolas familiares. Entendiendo unidad agrícola familiar como la cantidad que se necesita para que una persona tenga 2 salarios mínimos mensuales de ingreso para comer, apenas en la línea de pobreza, o sea, una familia, ¿no es cierto? Entonces imagínense ustedes una mina ahí. Pero dicen, no, los NASA. Y cualquier comunidad, por supuesto que es diferente la situación en la Amazonía. Pero es que en la Amazonía estamos en otro terreno, allá son reservas, zonas de reserva y los territorios indígenas tienen otro sentido, ¿no? Y la figura de la reserva, del parque y del resguardo tiene un sentido armónico de protección integral. Eso fue muy importante, es una conquista que esta bola se la lucharon durante la administración Barco para que eso se diera. Pero en el resto de territorios afecta radicalmente las posibilidades de existencia de pueblos. Hay gente que cuando le dicen que los osos esos chinos se van a acabar, ¿usted cómo se llama? Panda. No le llego a decir a mi nieta que van a matar un oso panda, no sé, no come nada. Pero si uno dice que se está extinguiendo un pueblo, que se está amenazando la vida de un pueblo, no, eso no conmueve a nadie, ¿no? ¿Cómo así? Se están oponiendo al desarrollo. Esa es la palabra. Y uno le dice, ¿será? ¿No será que nos estamos oponiendo a la vida de esos pueblos? ¿Cómo es que el cuento, no? Entonces, estos numeritos, no son numeritos. Es un numerito de gente. Por eso, lo de el convenio 169 de la OIT, que es el bloque constitucional. Si los abogados que están aquí también se dan la bendición cuando uno habla del bloque constitucional. Se incorpora como mandato constitucional lo que son tratados internacionales ratificados por el Congreso de la República. Y es de la Constitución Nacional el convenio es ratificado, y eso significa que es obligatoria la consulta para el consentimiento de los grupos étnicos. Cuando la humanidad, en un acto de civilización, reconociendo la problemática de los grupos étnicos y la actividad destructora de este modelo de desarrollo,
dijo, paremos, no nos acabemos a todos. Si ya hemos acabado el 90%, ese 10% que queda, la humanidad dijo que queden, que sobrevivan, démosles un poder. Y la humanidad nos daba ese poder, que se llama la consulta para el consentimiento previo. Pero hay gente que le encanta la tierra de los indígenas. Y entonces dicen, eso es oposición al desarrollo. Tiene que ser una consulta solamente consultiva, no determinante, no vinculante. Y hay una discusión, pero hay jurisprudencia, los tribunales se pronuncian, aquí hay una corte interamericana, se ha pronunciado en Colombia, relatores de Naciones Unidas, de todo tipo de elementos que tratan de contribuir y neutralizar el avasallamiento a los grupos étnicos. Pero aquí vemos la flexibilización y el modelo de desarrollo de todos estos imperativos que establecen estos conflictos. Sigamos. Bueno, simplemente ya les he mencionado las áreas solicitadas. Sí, luego la Chante hizo solicitudes que llegaron hasta 4 millones de hectáreas, 4,5, y titulación, pues, que eso no es nada del territorio, el 4%, apenas. Que es el área que le digo que está en la agricultura, todo Colombia. Pero es que si uno pone allí toda la zona, toda la Amazonía, por supuesto, le da sus porcentajes. Sigamos. En la disputa por territorio tiene que ver por la disputa por el uso del territorio. Entonces, unos dicen, vamos a la estrategia de los agrocombustibles. Y entonces hacen estudios de potencialidad. Y uno dice, no, pero es que esos son estudios en el papel, mapas, además que pues, los mapas pueden todo. No, señor. Después de que hicieron este estudio, se fueron a comprar tierra. ¿Y dónde están comprando la tierra para agrocombustibles? Entonces los señores de la caña no solamente se fueron a comprar tierra para caña, sino para palma. Esa es la perspectiva. Hay una disputa por el territorio porque además hay una idea de que la idea es que el gran negocio está en los agrocombustibles, que ahí está el desarrollo y el modelo de progreso en los agrocombustibles. Y que además es una energía limpia. Y allí esto tiene bastante de largo y bastante de ancho. Lo primero es que por ahora es un negocio Estado adicto. Es el paternalismo del Estado y la construcción de márgenes de utilidad para ganancias extraordinarias a favor de los productores de etanol o de los productores de biodiesel. Porque el neoliberalismo nos ha dicho que lo más eficiente es el mercado para la distribución de recursos, menos cuando se trata de macroproyectos. Ahí sí es el Estado el que garantiza el mercado, no el mercado el que racionaliza, sino el Estado el que establece las cuotas de mezcla y los subsidios. Ustedes leyeron el artículo de Cananovis hace 15 días comentando un estudio de desarrollo de cuánto nos sale a los colombianos la mezcla que se está haciendo de etanol y también de... Estamos subsidiando a los grandes empresarios del etanol y del biodiesel, los colombianos. Es un subsidio masivo. Este es mucho mejor que el ingreso a ahorro seguro. Sigamos. Pero en la disputa lo mismo la palma establece otra dinámica. Bueno, son los territorios de palma que pasó de 175.000 hectáreas a 300, casi a 400.000 hectáreas en pocos años, en una década. Ha una expansión impresionante de la palma, y se ha dicho que la palma es lo que fue el café en el siglo XX. Eso es un capítulo distinto a discutir, para no desviarnos, porque estoy hablando del tema territorial. Habría que superponer este mapa a otro mapa que no traje. Tiene que ver con el conflicto, el mapa del desplazamiento. Yo ya les he dicho, ustedes recuerdan,
¿cuántos millones de hectáreas han abandonado por desplazamiento forzado en Colombia campesinos y productores? Sobre todo campesinos y pequeños y medianos, algunos medianos. ¿Cuántos millones? Según cifras, la última cifra, el informe del ministro de Agricultura que yo leí, para 350.000 predios registrados en la unidad de tierras, fue 8.5 millones de hectáreas. Año 2011. Si miramos lo que le faltó, supera los 9 y se acerca a 10 millones de hectáreas, que también son territorios en disputa y que están en toda esta maraña territorial. Bueno, más rápidamente, por favor. Este mapa está distorsionado, pasa al siguiente, que es otro. Este está filtrado. Paramilitares en el territorio. 231 municipios con presencia continua. Es decir, ¿qué investigamos? ¿Dónde se han presentado registros de presencia paramilitar? Lo hemos hecho desde el año 2008, 2009, 2010. Aquí Juan Carlos, que están aquí manejando los equipos, son los que han hecho ese trabajo con Leonardo, y hemos registrado. Se repiten como presencia de acciones paramilitares en 231 municipios, ahí donde están. Coincide además muchísimo con otros mapas como el de la coca, como el de recursos, como muchos que tienen. No podemos negar, la tesis que estoy desarrollando desde el principio hasta acá, es que tenemos un conflicto con el territorio en el cual la minería, el petróleo, toda esa actividad son un componente de ese conflicto. Y que hay una tensión donde el asunto no es simplemente económico, sino que hay un problema de poder y un problema de violencia. Sigamos. Este es el mapa de las FARC, 249 municipios de 29 departamentos, el ELN de 65 municipios que también son zonas de tránsito, marcas zonas de tránsito donde se presenta alguna frecuencia. Estos mapas tienen un problema, de que se identifica una acción en un municipio, se pone el punto del municipio y el programa marca todo el municipio, aunque hayan estado en una inclusión de una vereda, eso es verdad. Pero nos permite ilustrar en dónde se desarrolla esta conflictividad. Ya hemos hablado de las zonas de reserva campesina, son zonas de tránsito algunas de ellas y zonas de disputa territorial de colonización, de los campesinos expulsados hacia zonas de colonización. Bueno, ¿sí? Esas son las áreas de coca, las cafés son las de mayor producción, las otras donde hay alguna actividad en los últimos años. No voy a pasar más mapas porque voy a sacar conclusiones. El asunto es que en Colombia el tema de la minería, en general de la producción energética, está asociado al conflicto. Es absolutamente necesario, si vamos a hablar de desarrollo rural, tiene que hablarse del ordenamiento territorial. Si se habla de ordenamiento territorial, por supuesto, habría que ver de actitud de los suelos, el mapa de suelos, y tener en consideración esto. Ustedes saben que el Código Minero estableció, el Código Minero, la prohibición a los municipios que en el ordenamiento territorial le introduzcan alguna restricción a la minería. Dice el Código. Le queda prohibido a los municipios hablar de minería en el ordenamiento territorial. Eso dice el Código vigente. Y con esta pelotera que tenemos, ¿será posible hablar de desarrollo rural, hablar de acuerdos de paz y de una perspectiva sin hablar de minería y de ordenamiento territorial y de usos? Entonces está íntimamente ligado. Algunos puntos en debate fuerte. Uno, debe haber minería
minería es inherente a la actividad económica. ¿Ustedes saben qué se define como mineral en el código minero? Que si todo material inerte que está en el subsuelo o en el suelo, o todo líquido cristalino, todo lo que está encima y abajo, que no sea animal ni vegetal, es mineral. Aunque ya los expertos en eso han trabajado con la idea de los 3 reinos, ¿no? Y todo eso, toda esa actividad, su explotación está reservada para el capital privado, porque se estableció en Colombia, por la reglamentación del Código Minero, que el Estado está impedido para hacer actividad productiva de transformación de los minerales. Se puede hacer petróleo, pero no se puede hacer minería. Se acabó con Carbocor, no nos metimos en Cerro Matoso. Hay una restricción del Estado, esa es una de las polémicas que ha hecho Rafael Correa en el Ecuador. Cuando se metió a hacer minería de lleno, ahora para las elecciones pasaron uno de los grandes debates en Ecuador, el tema de la minería, porque hay un plan minero del gobierno. Correa, como hay un plan minero de Evo Morales, como hay un plan minero de Mojica y de todo este nacionalismo latinoamericano, tiene un planteamiento de la nueva era minera, tiene una discusión y está prendido el debate por movimientos sociales frente a esos planteamientos. Pero hay una cosa que han dicho: el Estado interviene, el Estado es bueno que sea productor, porque eso fortalece, por un lado, las rentas, la participación de utilidades, pero por otro lado, aumenta la capacidad técnica del Estado para poder hacer su tarea de control, de supervisión, de manejo del conjunto, como en petróleo. En Colombia una cosa es para petróleo y otra cosa es para la minería. Entonces, ese punto de si debe haber una minería, yo creo que el asunto es dentro de qué condiciones, en dónde, con qué reglas de juego. Esa es la discusión de fondo, mi manera de ver, ¿no? Segundo, la minería, la locomotora minera, las locomotoras mineras. La minería puede ser el puntal del desarrollo de un país. Hay un modelo de desarrollo basado en la minería. Es una discusión que puede ser casuística si decimos tal país, tal país. Hay estudios que han realizado los más importantes centros de pensamiento en Estados Unidos sobre lo que se ha llamado la maldición de los recursos. Y estudiaron países, particularmente países no industrializados, que le apostaron a superar sus condiciones económicas, buscar el beneficio a través del impulso de aprovechamiento de recursos naturales y de recursos naturales no renovables. Esa investigación, de la cual es uno de los expositores, el profesor Albert Berry, que estuvo aquí en Bogotá, canadiense, de la Universidad de Toronto, candidato a premio Nobel. Esa investigación señala que por regla general, un país que le apueste para su motor de desarrollo a la industria minera y petrolera, llega a la contradicción, a la trampa de que se le devuelve la riqueza y se convierte en pobreza. Eso es lo que llaman la maldición de los recursos, que es una cosa que se inventaron, esta palabra bastante dramática, se la inventaron nuestros académicos en los Estados Unidos, y la maldición de los recursos entonces lo explican. Y cómo está asociado, por un lado, a dinámicas de encarecimiento, pero dinámicas en las cuales este país, estos países han tendido a ser países de consumo importado. Se han visto en situaciones y en tendencias muy fuertes de revaluación, abundancia de inversiones, de dólares y demás, con monedas con dificultades de exportar, caída de la incipiente industria, crisis de la agricultura, enfermedad holandesa que llaman. Entonces, ¿cuál ha sido la discusión en Latinoamérica? ¿Cómo salvar
y generar una nueva política, una nueva dinámica para no caer en la enfermedad irlandesa y en la maldición de los recursos. Es decir, que aquí la prueba, la carga de la prueba está en que hay que demostrar desde la política de desarrollo qué medidas se han tomado y qué ejemplos hay para revertir lo que es una tendencia inherente a el predominio del esfuerzo de la nación o del esfuerzo estatal para desarrollar una actividad que es intensiva en capital, que genera poco empleo, que tiene economías de enclave. Quienes conocemos la minería del carbón en La Guajira y en ese sábado, por lo menos hemos ido a darnos una vuelta, sabemos que eso es un enclave. Que hablan de los clústeres y de encadenamiento, no sé qué. Pero ¿dónde está el encadenamiento? Porque se puede hacer con ese carbón que sale además por unos trenes y que impacta absolutamente toda la región. No, 90 y pico % de la producción sale con un proceso simplemente de triturado y de homogenización para poder transportarlo. Pero ¿quién van a hacer briquetas o van a sacar petróleo del carbón? ¿Qué van a hacer con el oro? Pero dicen, no, que es que hay unos joyeros en Medellín y otros por allá, no sé dónde, y eso es el encadenamiento, es decir, hay poco encadenamiento. Entonces, ¿cómo superar eso? Eso es. Ahora, por supuesto, que hay un reparto, dicen, no, es que se usan más las regalías. Pero con la cantidad de exenciones que tiene la explotación minera de carbón, de oro, en Colombia, y de níquel, metálicos, las exenciones tributarias, los subsidios y todo, eso lo ha estudiado Mario, se lo han estudiado, pero Guillermo Rudas, que va a estar mañana aquí, ¿está confirmado Guillermo Rudas? Mañana va a estar de la Anglogora Chanti, viene, ¿es el presidente? El presidente de la Anglogora Chanti viene mañana. Y viene mañana también Guillermo Rudas. Y bueno, otros personajes para hablar de estos temas, ¿no? Entonces, el asunto es, hasta la fecha tenemos la demostración de que ha imperado la maldición de los recursos. Yo por lo menos puedo decir que La Guajira o el Chocó, después de 30 años de explotación de carbón en La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia. Uno dice, no, pero eso no es responsabilidad de la minera, sino de los alcaldes y demás que se roban la plata del revenue y no la invierten. Es que allá hay una trampa impresionante en ese ciclo. Entonces tendríamos, esa es otra discusión de fondo en la discusión nacional. No quiero extenderme porque sé que me he alargado demasiado y no hay tiempo para la conversación. Entonces tenemos demos estos 10 minutos a otro chaval para que haga el comentario de las intervenciones. ¿Les parece?